Ok, bueno, muy buenas tardes, hermanos. Espero que tuvieron una oportunidad de dormir alguito, no sé. ¿Cómo les pareció el pollo? Bien bueno, bien rico. Nos están alimentando muy bien aquí. Wanda ya está todavía quejándome del último viaje aquí a Bolivia porque gané como, no sé, 4 kilos, algo así, durante la semana que estuve y no lo he perdido. Entonces me está cuidando la comida, tiene una pequeña escala allá y tengo que poner todo ahí para que no es tanto así, pero estamos en esta parte de la vida de Cristo cuando Cristo está siendo rechazado. Comenzando, están los líderes de Israel rechazándolo. Entonces, es un tiempo que ningún líder, ninguna persona en el ministerio quiere pasar por algo semejante, porque era un tiempo de mucha presión, tiempo de rechazo. Cada mensaje que él predicaba había gente que se oponía a lo que decía casi. O sea que no era un tiempo de popularidad. Pero él siguió porque él no estaba aquí para ser popular. Él estaba aquí para hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre era mandarlo aquí a la tierra a resolver el problema del pecado. Pero Jesús en todo esto no negaba hacer lo que tenía que hacer. Él no, aunque no le gustó seguramente la presión que sentía, siguió fuertemente en sus enseñanzas, aumentando el nivel de sus enseñanzas más y más hasta el final cuando le rechazaron y lo arrestaron y lo comenzaron a enjuiciar. Entonces, vamos a orar para comenzar en Juan capítulo 7 en adelante. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la obra de Jesucristo en el Calvario para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Gracias, Padre, que no solamente murió Cristo por nuestros pecados, pero Cristo también murió al pecado una vez por todos. Nuestro Salvador se ha muerto al pecado. Y en Él la Biblia dice que somos nosotros también muertos al pecado y vivos para Dios. Y incluso debemos de diariamente contarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y entonces por fe lo hacemos hoy, una vez más, recordando que este cuerpo que tenemos está a tu disposición, Señor. La boca, los pies, las manos, Señor, es tuyo para ser utilizado. Señor, aquí entre mis hermanos rogamos a ti, Padre Dios Todopoderoso, de hacer la obra que cada uno de nosotros necesitamos que haga a través de tu palabra, Señor. Haga los cambios necesarios. Señor, denos pues un entendimiento que no sea un entendimiento para darnos información nomás, pero el entendimiento que nos cambia la vida, Señor. Y pido por cada uno de mis hermanos que tengan ese corazón, esa disposición, y que el Espíritu Santo tenga toda la libertad de usar su siervo y de enseñar a sus siervos. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Amén. Entonces, las reacciones y discusión entre los líderes religiosos
Vamos a leer este capítulo 7, versículos 40 a 43, para comenzar a ver las reacciones de los líderes. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensiones en la gente a causa de él. Aparentemente no le conocían muy bien a Jesús. No habían examinado el hecho de que él nació en Belén. Quizás no estaban informados, pero parece que estos líderes, muchos de ellos no tenían interés exacto en conocer quién era Jesús. Pero había esa discusión: ¿es el profeta? No. ¿Es el Mesías? Sí, no. Y estaban indecisos. 44 al 46. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos querían que los soldados, la guardia, lo agarrara a Jesús. Pero no pudieron, porque ¿cómo van a aprender a alguien que habla como Jesucristo? Los funcionarios se negaron a arrestar a Jesús porque reconocieron algo especial en sus enseñanzas. 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Los líderes religiosos se apresuraron a emitir juicios sobre estos hombres. Ustedes ya van a seguirle a él. Ya les tiene fascinado él. Engañados. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La asunción era que ninguna persona educada, como un fariseo, se atrevería a creer en este Jesús de Galilea. Entonces se ve ahí otra vez el 48, hermano. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, nosotros los líderes no hemos creído en él. ¿Por qué están creyendo ustedes en él? Como si fueran gente de segunda categoría. 49, hermano. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. De acuerdo a los líderes religiosos, solo los ignorantes y sin educación aceptarían el mensaje de Jesús. Y así piensa hoy en día la gente. No, Jesús es para el tonto, el bruto, el que no ha sido educado. Si uno tiene educación, uno sabe que el mundo siempre ha existido y que nosotros venimos de monos. Eso sí toma inteligencia. 50 y 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo, ¿recuerdan a ese hombre? El que vino a Jesús de noche. Había tenido tiempo de procesar la conversación que tenía. Y no estaba él listo de juzgar a Jesús así, sin darle la oportunidad de hablar y de ser acusado legalmente. Las escrituras decían que si van a acusar a alguien, tendría que tener por lo menos algunos testigos. Vamos a leer Deuteronomio 1, 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno.
porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. La ley de Moisés decía, o por lo menos el estándar de Moisés era, tienen que oír a la persona primera y luego tienen que tomar una decisión de culpable o inocente. Ellos sin oírlo comenzaron a culparlo. Eso pasa muchas veces en el ministerio, no sé si han visto eso. Algunas veces uno comienza a ser criticado por otros sin que los otros oyen lo que uno enseña. Y eso pasa muchas veces y a Jesús le criticaron así. Llegando a la cena ahí, Jesús ha estado enseñando y dice, ese no ni sabe de lo que habla, pero sí sabía. 52 y 53. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Amén. Los líderes religiosos se negaron de admitir que Nicodemo tenía razón al pedir un juicio justo. Y en su lugar se burlaron de él. Jonás era de Galilea. Los líderes religiosos convenientemente se olvidaron que Jonás era de Galilea y que podía estar conectado a la declaración de Jesús acerca de la señal. Mateo 12, 38 al 41. Eso fue inmediatamente después de que lo rechazaran. Dijo esto. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Jesús venía de Galilea, pero de su juventud. Jonás era de esa zona también. Y le dio a ellos el señal de Jonás, y era que él iba a resucitar de la muerte 3 días después de ser matado. Y esa era su señal. La señal que ellos pedían era eso, la resurrección. Ahora vamos a leer acerca de la mujer sorprendida en adulterio. Ahora, algunas Biblias modernas dejan este pasaje fuera de la Biblia, dicen que fue agregada tiempo después. Ahora, es difícil que ellos digan eso, porque nadie tiene el original. Y hasta que hayan el original y ven que no está, voy a seguir creyendo que era parte del original. Vamos a leer el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Entonces, en contraste a los miembros del Sanedrín, Jesús probablemente fue al monte de Olivos, a orar al Padre. Ellos se fueron cada uno a su casa, él a orar probablemente. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces en la mañana, probablemente la primera hora de la mañana, entró en el templo, viniendo del monte de los Olivos. Jesús habría entrado en el recinto del templo por la puerta del este, que se habría ido directamente al
atrio de las mujeres. Entonces está en la zona donde las mujeres adoraron en el templo. Ahí se sentó a enseñarles, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, Los líderes religiosos buscaban bruscamente interrumpieron la enseñanza de Jesús con un caso que debería haber sido llevado delante de los ancianos. Jesús no era el anciano de Jerusalén. No era él quien debería de juzgar ese caso. Era una trampa, 100%. Entonces le llevan ese caso y le hacen esta pregunta. le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cómo puede una mujer ser sorprendida en el acto mismo de adulterio sin que haya un hombre? Algo está pasando aquí en esta historia. Uno de los ancianos. El versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, si ya tenían la ley, ¿por qué están preguntando a Jesús? Si ya la ley decía que hay que apedrearla, hagan lo que la ley dice. Ahora, ¿tenían permiso de matar a alguien ahí en ese tiempo? No sin el permiso de Roma. Esto era puramente para ponerle a prueba a Jesús. Jesús había condenado repetidamente su ley oral, por lo que ahora trataban de acusarlo por oponerse a la ley escrita de Moisés. Ya tenían algo que era la ley escrita. 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Interesante cuando alguien te hace una pregunta y no respondes, sino miras hacia el suelo. Recuerdo de los Yanomami cuando trabajábamos con ellos. Por un largo tiempo, de vez en cuando yo vería a un niño que parecía tonto, ¿no? Bruto, porque le dirían al niño: mira, anda a buscar agua, y el niño actuaría como si no era un sordo, ni les miraría. Si estuviera jugando, seguiría jugando, sin hacerle caso ninguno, ni a decirles no. Y entonces, al ver la reacción del niño así, no le siguieron insistiendo, sino buscaban a otro a buscar el agua. Ahora, si él hubiera dicho que no, hubiera tenido un pleito. Entonces, el estilo de ellos era ignorar completamente la pregunta. Y Jesús está haciendo algo similar acá. Se agacha ahí y comienza a dibujar en el suelo, escribir en el suelo. Los líderes religiosos trataron de poner a Jesús en un conflicto moral, como muchos hacen hoy en día. Si él decía que la apedrearan, él parecería falto de compasión y a la vez podría ponerse en problemas con las autoridades romanas. Juan 18, 31. Juan 18, 3. 31, perdón. 18. 31. 31. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Si él decía que no la apedrearan, él violaría la ley mosaica. Entonces le pusieron en una situación difícil. Jesús conocía sus malas intenciones, simplemente
y simplemente los ignoró, escribiendo en el suelo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se para y dice, bueno, el que entre ustedes que nunca ha pecado, sea el primero en apedrearla, y se agacha otra vez. Continúa su dibujo, o su carta, o sus acusaciones contra ellos, quién sabe. Posiblemente estaba escribiendo los nombres de las mujeres con quienes ellos habían cometido adulterio. Contrariamente a sus expectativas, Jesús reconoció la culpabilidad de ella y ordenó a los que estaban sin pecado llevar a cabo el castigo. Necesitaban más de un testigo para llevar a cabo la ejecución. Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y 7 del mismo capítulo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los testigos que habían sorprendido en el mismo acto tenían que ser los que lanzaran las primeras piedras. Eso ayudaría a que fuera verdadero su testimonio. Porque muchas veces a la gente le gusta acusar a otros, pero en el momento de que hagan algo desaparecen. Pero entonces Moisés, por medio del Espíritu Santo, dijo que tenían que ser ellos los acusadores que arrojaran las primeras piedras. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Después de haberse dejado con un nudo legal para desatar, Jesús otra vez los ignoró. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Seguramente el Espíritu Santo estaba haciendo un tremendo trabajo en ese momento de hacerles recordar a cada uno de ellos el pecado de ellos. Curiosamente, el sol de la mañana se levantaba, porque era de mañana, ya se estaba levantando el sol, y aquellos que odiaban la luz se desaparecieron. Y recuerden eso, vamos a leer Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué pasa cuando uno prende la luz? Se esconden las cucarachas. 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El tema era la condenación legal basada en la ley de Moisés. Puesto que ninguno de los testigos se presentó, ella no fue condenada. Para ser condenada, tendría que tener por lo mínimo 2 testigos. Cuando él se levanta, la culpable mujer está ahí sin ningún testigo en su contra. Entonces, legalmente, Jesús pudo decirle: yo no te condeno, porque no estaba ningún testigo. 11.
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, cuando Jesús dijo, yo no te condeno, indicaba que ella ya era salva. Si Jesús dice, yo no te condeno, era salva. Por eso inmediatamente le dice a una mujer salva, anda y deja de pecar, no vuelva a pecar, porque ya era hija de Dios. Entonces, porque Dios no ordena al inconverso a dejar de pecar, porque es su naturaleza. El inconverso, el no salvo, no puede dejar de pecar, aunque le ordena hacerlo. Solo el que es justificado por la fe, teniendo el Espíritu Santo, puede oír el mandamiento de no seguir pecando. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces otra vez Jesús les habló a la gente que vino a escuchar sus enseñanzas. Yo soy la luz del mundo. Interesante que diría eso en ese momento. Como podemos ver que probablemente el sol se había levantado un poco. Los que eran de las tinieblas se habían ido. Y Jesús hace esta pronunciación aquí de que yo soy la luz del mundo. Entonces, la luz es lo que el mundo necesitaba. La luz, vamos a verla acá. La luz es una ilustración de la esencia de Dios. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Como el máximo revelador del Dios Trino, Jesús es la luz. Juan 8:12, lo que acabamos de leer. El Evangelio es luz que revela el mensaje de la obra del que es luz. Segundo a Corintios 4:3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Evangelio es la luz. Entonces, Cristo es la luz del mundo. Y si alguien cree en Cristo, sale de las tinieblas y llega a la luz. Por eso la invitación de Cristo. Ahora vamos a ver el testimonio aquí del Padre y del Hijo, comenzando en el 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito esto en la Biblia? Que yo no puedo testificar por mí mismo. Incluso en nuestro país, la quinta adición a nuestra Constitución es que yo no puedo ser obligado a testificar en contra de mí mismo. Entonces, si yo estoy en la corte y me obligan a responder a una pregunta, yo puedo decir que no, yo voy a aclamar el quinto, dicen, la quinta artículo en nuestra Constitución que dice que una persona siendo juzgada no tiene que dar testimonio, no es obligado dar testimonio. Y es porque el testimonio de uno es uno de los testimonios más confiables que hay. Claro que podemos mentir, pero un buen abogado
puede saber si alguien, por medio de preguntas, puede hallar si alguien está mintiendo o diciendo la verdad. No hay ninguna escritura en el Antiguo Testamento que decía que uno no puede dar testimonio de sí mismo. Pero los fariseos y los líderes religiosos habían agregado eso por medio de sus propias leyes. 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El testimonio de Jesús acerca de sí mismo era verdadero. Aun si contradijera sus normas técnicas de evidencia con el estándar supremo de la verdad, no existe mayor evidencia que la suya propia. El 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Su nivel de evaluación se basaba en la naturaleza carnal humana, pero el testimonio de Cristo no se basaba en la naturaleza carnal humana. Y él sabía de dónde venía y qué era su propósito, pero ellos no reconocían de dónde venía y lo que era su testimonio. Entonces ellos tenían una perspectiva de Cristo y él tenía otra perspectiva de sí mismo, y era contrario. Ellos seguían la mentira. Jesús decía la verdad, y claro que no iban a creerlo. 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ajá, hay otro testigo. No solamente Jesús testificaba por sí mismo, pero el Padre que hacía los señales y prodigios a través del Hijo testificaba de la veracidad del Hijo. En su primera venida, Jesús no vino a juzgar a la gente, pero si él juzgaba, su juicio siempre reflejaba las normas divinas, porque juzgaba según lo que el Padre le decía. 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué más se necesita? Dos personas, el Padre, el Hijo. Suena mucho como lo que vemos en Juan primero de Juan 5. Incluso vamos a leer esos versículos. Aunque son versículos que algunos dicen que no son confiables. Pero vamos con uno en adelante, hermano, varios versículos aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el
es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si uno no cree en Jesucristo, está llamándole al Padre mentiroso. 19. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Los líderes religiosos probablemente indicaban que él era ilegítimo. Jesús indicó que ellos no tenían una relación con Dios. Si tuvieran una relación con el Padre, reconocerían su Hijo. Y entonces, obviamente, no tenían relación con Dios. Si alguien te viene diciendo que Jesús no es el Mesías, o que Jesús es meramente un hombre nomás, o que Jesús no murió en el Calvario, ellos no conocen al Hijo y seguramente tampoco conocen al Padre. No deben dejarles entrar en sus casas, hermanos, a ellos. No deben darles el honor de pasar por el dintel de su casa. Porque están diciendo mentiras. Y muchos creyentes corren riesgos en dejar que otros que tienen a otro Dios, a otro Cristo, que no es el Cristo bíblico, entren en su casa. No lo hacen, hermanos. Ni por el televisión, ni por la puerta, ni por ninguna parte, por la radio. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. A través de la frase, porque aún no había llegado su hora, Jesús de nuevo enfatizó el tiempo de Dios con respecto a la cruz. Su hora era venir a morir en la cruz, y esa hora no había llegado. Tengo que cambiar de PowerPoint. Un momento. Estamos en página 97, ¿verdad? 96. 96, ok, perfecto. Eso es para ver si estaban dormidos o no. El rechazo de la multitud religiosa intensificado. Comenzando en el 21 de Juan 8. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él ya había dicho que ni saben de dónde soy yo. Y ahora está diciendo que yo me voy y me van a buscar, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Si morían en su incredulidad, no podrían entrar en el cielo como Jesús lo haría pronto. 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Obviamente la audiencia de Jesús continuó pensando exclusivamente en el ámbito natural, porque la mente carnal, la mente natural no percibe las cosas de Dios. 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Estaba atados a la tierra en su forma de pensar y no querían comprender la luz del mundo. No tenían una perspectiva divina. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Todo el mundo que opta por no creer en Cristo está separado de Dios por toda la eternidad. Y es algo serio, hermanos. Nosotros tenemos a la luz del mundo en la persona de Jesucristo. Y tenemos que hacerle a la gente, por lo menos mirarlo, de vez en cuando en la vida, por medio de nuestro testimonio, de testificarles. Porque por su propia cuenta jamás llegarán a la luz. Porque ninguno por su propia cuenta se acerca de Dios. Por eso, como el sol se levanta todos los días y los rayos del sol nos llegan, nosotros no tenemos que buscar la luz nos viene por su propio poder. Nosotros como testigos debemos estar alumbrando con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, les animo a comenzar a predicar como nunca en la vida el Evangelio, de alcanzar a la gente que está en las tinieblas todavía, porque Jesús todavía es la luz del mundo y es la única esperanza que ellos tienen, y donde Él está no van a ir a no ser que creen en Él. Y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Y a veces nosotros que estudiamos la Biblia y enseñamos la Biblia son los más flojos en evangelizar. Porque no, yo tengo que pasar más tiempo en estudios. Tengo que buscar más palabras griegas y hebreas. Tengo que llenar mi agenda de horas en estudios. No, hermanos, sí, tenemos que estudiar y escudriñar las palabras, pero también debemos de abrir nuestra boca cuando Dios nos dé oportunidad. Un poco antes de venir acá, llegó un señor a la iglesia. Después de la iglesia, él se fue a sentar en su carro mientras su hija jugaba entre los árboles al lado con los niños en la iglesia. Yo lo vi ahí. Decidí ir a evangelizarlo. Pude darle el evangelio ahí sentado él en su carro hablando por la ventana. El día siguiente, mi vecino viene y dice, ¿a dónde fuiste? Bueno, fui a Egipto, o no sé dónde era que fui, pero acaba de llegar de alguna parte. Y entonces me dice, bueno, y comenzó, le llevé dentro de la casa. Wanda estaba cocinando galletas y los quemó todas. Él y yo nos quedamos ahí comiendo galletas negras de ceniza. Pero entonces yo le di el evangelio y se sentó en mi sala y yo le di el evangelio por un largo plazo ahí. Él escuchando. Yo pensaba que si quiere comer galletas, va a escuchar el evangelio. Próximo día me llega un señor. Yo estoy estudiando muy duro para llegar acá con esto. Llega un señor ahí vendiendo baños para pájaros. Ya sí creen eso, tienen eso. Sí. Y Wanda una vez mencionó que quería uno de esos baños, son de cemento. Entonces estaba vendiéndolos en un buen precio y dije que eso voy a conseguir, Wanda, para la Navidad, para que ella se sienta a ver los pajaritos ahí bañándose. Entonces me dijo que bueno, me tiene que ayudar a bajarlo porque pesa mucho y de veras pesa porque me dañé la espalda y estuve enfermo por como una semana después. Pero ese señor, ese día escuchó el evangelio porque yo tenía su plata en mi bolsillo. Y entonces le invité a sentarse en mi casa y le di el evangelio ahí. Y así tenemos que hacer, hermanos, ser usados por Dios, porque no somos tan importantes que no, la evangelización es para los hermanitos. No, nosotros debemos ser el primero en dar el ejemplo de evangelizar. Y es nuestro privilegio. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho.
ya, ya le dijeron, ¿quién es tu papá? Para decir que tú eres hijo ilegítimo. Y aquí ahora dicen, ¿quién eres tú otra vez? El sarcasmo de los fariseos mostraba desprecio por Jesucristo. La respuesta de Jesús es un tema difícil de entender en el griego, ya que podría haber sido una pregunta o una afirmación o una exclamación. Y Juan es famoso por usar vocabulario así. Por ejemplo, en el primer capítulo de Juan, cuando dice nacer de nuevo, puede ser también nacer de arriba, desde arriba. Y ambos son verdad. Una sola verdad, un solo nacimiento es un nacimiento nuevo, pero es un nacimiento de arriba. Y eso es lo que pasa cuando uno cree en Cristo, es nacido de nuevo, pero de arriba. Es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, 25, otra vez. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os dije. Si fue una afirmación, Jesús dijo, yo soy lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio. Los fariseos estaban tratando de atrapar a Jesús blasfemando. Jesús evitó la trampa diciendo que Él era quien había dicho que era desde el principio. No había cambiado de mente. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Usando una declaración yo soy, numerosas veces Jesús afirmó que era Dios, pero los líderes religiosos se negaron de creerle. En Juan 4:26, 6:20, 35, 48, 51, 8:12, varias veces usó ese refrán de yo soy, que era el nombre de Dios dado a Moisés en el desierto. Jesús afirmó realizar obras idénticas a las que hizo Dios el Padre. Jesús afirmó la deidad completo, llamándose Hijo de Dios. Jesús afirmó ser la fuente de la vida y dador de ella, igual a Dios el Padre. Se igualizaba con el Padre, y no estamos leyendo las citas, pero deben de volver a leer este tema. Jesús afirmó tener el mismo poder y autoridad para juzgar como Dios el Padre. Jesús afirmó haber sido enviado directamente del cielo, a donde vive el Padre. Jesús afirmó ser el único que había visto a Dios y el único que podía revelarlo, porque lo había visto. Jesús volvió a enfatizar que su posición era proclamar el mensaje que el Padre le había autorizado y proviendo para dar al mundo. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús demuestra aquí, hermanos, algo sumamente importante. Jesús no estaba aquí en la tierra haciendo su propia voluntad. Cada conversación, cada lugar donde iba, cada cosa que hacía, cada milagro que hizo, era porque el Padre le ordenó hacerlo. Él no estaba usando su deidad independiente del Padre. ¿Y cómo hemos nosotros de vivir? Independiente del Hijo, Hijo de Dios, te voy a hacer orgulloso de mí. Vea la buena obra que voy a hacer aquí. Ve esto, Padre, voy a hacer algo muy bueno para ti.
Así hemos de vivir, o cómo debemos nosotros vivir. Gálatas 2:20, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo que lo que vivía ahora en esta vida, en la carne, en este cuerpo, lo vivía por fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por él. Él había aprendido que la vida verdadera cristiana es una vida de dependencia. ¿Cómo ha de vivir el justo? El justo por la fe vivirá. Dios nos ha hecho no para que nosotros vivamos la vida y luego pensamos de Dios en la noche con una oración antes de dormir. O primera hora en la mañana me levanto y, oh Dios, ayúdame durante el día y hasta mañana. Nos vemos esta tarde hasta la tarde y vivimos la vida nosotros mismos. Sino que Dios diseñó la vida para ser vivida de la forma en que Él vivió. Vivió en dependencia del Padre. Él vivió confiando en su Padre. Nosotros debemos de vivir de la misma forma. Los fariseos no entendieron el mensaje del versículo 27, hermano. Pero no entendieron lo que les hablaba, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Del Padre Celestial, de su Padre Dios. 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No hago nada por mí mismo, hago y digo lo que el Padre me dice. Y cuando me hayan levantado, van a reconocerlo. Y eso era el momento de dependencia completa. Dependía del Padre. Incluso el Padre, si el Padre no le hubiera resucitado, Jesús estaría muerto. Estaría muerto. Porque Él puso su espíritu en las manos de Dios cuando murió en la cruz. Y no iba a resucitarse a sí mismo. Solamente si su sacrificio tuvo valor, iba a resucitar de nuevo. Y no hay ninguna cita, aunque Él dijo, yo tengo el derecho de dar mi vida y levantarla y recibirla de nuevo. No lo hizo. La Biblia indica que la resurrección era la obra del Padre y del Espíritu, pero no hay ningún versículo que dice que Jesús hizo levantarse a sí mismo de la muerte. El Padre le levantó. Y hay un versículo muy interesante en Hebreos, capítulo 13. A ver si lo encuentro. Donde dice, hermanos, me van a ayudar, del eterno pacto con el Padre que tenía. 20, por favor, hermano. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál pacto eterno? Esta es la única referencia al pacto eterno. Y muchos eruditos creen que lo que quería decir aquí es que el Padre decidió, ante el Hijo juntos, hicieron un pacto antes de la creación del mundo, que yo voy a dar mi vida por los incrédulos. Y el Padre dijo, si das la vida por ellos, yo te voy a resucitar de entre los muertos. Un pacto entre el Padre y el Hijo.
y el Padre sí le levantó según el pacto eterno. No tenemos evidencias de que lo que estaba en ese pacto, pero vemos aquí en Hebreos que una parte era que el Padre le iba a resucitar al Hijo. 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él hacía siempre lo que le agradaba, porque solamente hacía lo que el Padre quería que hiciera. La cruz era el plan del Padre. Jesús estaba correctamente comprometido a llevar a cabo el plan. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Al Padre. Parte de ese pacto, seguro. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. El tiempo auristo de pisteo, creer, está en la voz activa indicando un momento único de la fe en Cristo. O sea, inmediatamente pusieron su fe en Él y fueron salvos en ese instante. Tremendo, ¿no? Así pasa hasta hoy en día, cuando el increyente cree en Cristo. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el discipulado requiere algo, hermanos. Acaban de creer en Él, ahora está hablándoles como discípulos, porque en el momento que uno cree, uno se convierta en discípulo, y ahí viene el señorío de Cristo. Y está diciendo que si ustedes quieren ser mis discípulos, quieren agradarme, van a permanecer en mi palabra. Y es importante, hermanos, para nosotros. Nos diría lo mismo. Y nos está diciendo lo mismo. Otra vez 71, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Entienden la diferencia, hermanos, entre ser en llegar a ser un creyente y llegar a ser un discípulo verdadero? Hay una diferencia, y si nosotros no entendemos el primer tiempo de nuestra salvación, la justificación, y el segundo tiempo de nuestra salvación, la santificación o el discipulado, si los ponemos así o si los juntamos, llegamos a tener doctrinas falsas. Tenemos que mantener estos separados. Y está diciendo a los que creyeron en Él, si quieren ser buenos discípulos, si quieren llegar a ser buenos discípulos, permanecen pues en mi palabra. Y diría lo mismo a nosotros también. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién está hablando? A creyentes aquí cuando dice esto. Ahora, usamos esto muchas veces con los inconversos, ¿verdad? Pero está hablando con los que habían creído. Y hermanos, todos nosotros hemos aprendido una serie de mentiras durante nuestro tiempo aquí en esta tierra. Y como creyentes, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y esta palabra nos libre de las cadenas de la mentira. Y al aprender la verdad, reemplazamos la mentira con la verdad. Por eso tenemos que estar día tras día, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, enseñando a los hermanos la palabra de Dios, teniendo talleres si sea necesario para que los hermanos de nuestras iglesias lleguen a la comprensión. Miren conmigo Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículos
1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando de aprender la verdad y que la verdad hace a uno ser libre y tener plena comprensión y tener paz en la vida y tener unión como iglesia. Era importante. Seguimos en capítulo 8, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces los líderes religiosos interrumpieron con una afirmación arrogante, negando en ese mismo momento la realidad que estaban esclavizados a Roma. Somos libres nosotros. Nunca hemos sido esclavos de nadie. El 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El incrédulo está esclavizado al pecado, pero el creyente en Cristo tiene la opción de decidir, de decir no al pecado y sí al Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Según Romanos 6. Según Romanos 6, nos contamos muertos al pecado por fe y vivos para Dios. ¿Por qué contamos así? Porque en nuestra unión con Cristo fuimos plantados en su crucifixión, en su entierro, en su resurrección, para que nosotros tuviéramos la libertad y la posibilidad de decidir quién sería nuestro maestro, nuestro amo, pues, por decirlo así. 5:16, hermano, de Gálatas, ¿lo tiene? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andamos ahora como creyentes en eso, pero ellos eran completamente atados bajo la esclavitud del pecado. 35, hermano. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces está diciendo, ustedes son esclavos, no van a quedar en el plan de Dios. En Juan 8:33 los judíos se consideraban libres a virtud de que eran descendientes de Abraham. Pero, aunque eran hijos físicos de Abraham, eran pecadores y por lo tanto esclavos y no hijos. A pesar de que los judíos eran hijos genéticos de Abraham, eran esclavos. Los esclavos no podían permanecer en el hogar para siempre. Llegaba la noche y se fueron a su casita al lado de la mansión. Tenían que ser identificados con el Hijo de Dios para llegar a ser hijos de Dios ellos mismos. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, somos libres por la liberación que nos ha dado Jesucristo. Amén. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si son de veras hijos de Abraham, ¿por qué no me reconocen? Y yo, el hijo de Abraham, el hijo prometido, la simiente de Abraham. Ellos estaban tratando de matar a la misma persona en quien Dios cumplió sus promesas a Abraham. Dios va a dar la tierra a Israel por medio de la conquista de Jesús. Dios va a dar la bendición del nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo a su favor. Dios va a darles bendición sin cesar
por medio de la muerte de Cristo. Entonces Jesús enfatizó la íntima comunión que él tuvo con el Padre. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús enfatizó la íntima comunión que él tuvo con el Padre. En contraste, Jesús identificó a los líderes religiosos con su padre, el diablo, y sus malos hechos. El diablo. Fueron identificados con el diablo. Los fariseos demostraron la naturaleza de Satanás en varias formas. Primeramente, ellos mintieron. Satanás mienta. Ellos idearon planes astutos, como Satanás hizo en el jardín de Edén, cuando entró en forma de serpiente. Ellos maldijeron a Jesús y la palabra de Dios, tal como el diablo maldijo a Jesús en muchos aspectos, en muchas maneras. Ellos buscaban problemas, tal como Satanás buscó problemas para la humanidad en Génesis capítulo 6, versos 1 al 6, cuando él engañó al mundo de aquel tiempo, usando un plan satánico para destruir la línea del Mesías. Ellos dieron falso testimonio, como por ejemplo Satanás hizo en Job 1, 9 al 11. Ellos también en Juan 8:4 dieron falso testimonio acerca de Jesús. Ellos querían matar a Jesús, tal como Satanás convenció a Caín a matar a su hermano Abel. Ellos eran arrogantes, tal como Satanás es nada más que un egoísta 100%. Isaías 14, hermano, 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermano, esto sería un buen sermón para algún domingo cuando no tienes tiempo para preparar. Proverbios 16, al 18, 6, 16 al 18, no lo vamos a leer, hermano, pero es interesante comparar la lista con las actividades de los fariseos. Increíble, tienen que hacerlo. Juan 8:39, intentando contrarrestar el argumento del Señor, afirmaron a Abraham como su padre. 39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué eran las obras de Abraham? Bueno, vamos a pensarlo un poco aquí. Intentaron deshacer la alegación que habían aprendido el mal de su padre. No, nuestro padre es Abraham. ¿De qué hablas de esto de aprender el mal de nuestro padre? Ajá. Jesús los desafió a demostrar que Abraham era su padre, haciendo su obra de creer para ser salvo. ¿Qué hizo Abraham en el Antiguo Testamento? Creyó y le fue contado por justicia. Esa era la obra de Abraham, por decirlo así, que no era ninguna obra. Era Dios quien le salvó. Él simplemente confió en lo que Dios podía hacer por él. El 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham oyó a Dios. ¿Qué pasa con ustedes tratando de matarme a mí? Algo que sería en contra de la ley, en contra de lo que Abraham haría. Abraham se regocijó de ver al ángel del Señor
el preencarnado, Cristo preencarnado. Cuando Cristo vino con los 2 ángeles el día antes de destruir Sodoma y Gomorra, Él le preparó comida a él, al ángel del Señor. Pero los líderes religiosos, ahí teniendo a Jesucristo, no le ofrecieron una comida buena. No ordenaron a sus esposas como Abraham hizo con Sara a preparar ¿cómo es? Sí, el animal engordado ahí para comer y los panes de trigo fino. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Oh, ya. Están acusándole a Jesús de ser hijo ilegítimo. Los líderes religiosos cambiaron su argumento juzgando a Jesús y reclamando a Dios como su padre. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yo he tenido a mucha gente que me ha dicho que no, yo tengo una relación con Dios, pero no quieren nada que ver con Jesucristo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede uno tener una relación con Dios el Padre sin conocer al Hijo? La única manera de llegar al Padre es por medio del Hijo. No tienen relación. Jesús explicó que si fueran de Dios, ellos le amarían. Pero Él vino directamente de Dios con plena autoridad. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Los líderes religiosos no tenían la capacidad de entender estas verdades espirituales porque se aferraban a su agenda arrogante. 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Al rechazar la verdad y tratar de matar a Jesús, los líderes religiosos decidieron seguir a su padre Satanás. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces ninguno de ellos tenía ninguna acusación verdadera contra él. Y si estaba diciendo la verdad, ¿por qué no la creían? Jesús aclaró el asunto. Si ellos no tenían la evidencia de que había pecado, deberían de creer a su mensaje. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No son de Dios. Y la persona, como dice Jesús, que no oye la palabra de Dios, está en grandes dudas de ser salvo. Ahora, no podemos nosotros tomar esa decisión, pero una persona que no tiene ningún interés en escuchar la palabra de Dios, uno tiene que preguntar si tiene vida o no. Ellos no entendieron la palabra de Dios debido a que no tenían una relación con Dios. 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso era una acusación fuerte. Antes le habían acusado de ser de Galilea. Ahora han bajado en terreno y le han metido a ser samaritano. Y no solo eso, le están diciendo que es endemoniado.
siendo incapaz de refutar el argumento de Cristo, recurrieron a hacer una falsa acusación. Hablan de la misma lenguaje de Satanás. El día anterior lo habían llamado Galileo, en capítulo 7, 52. Llamándole samaritano ahora parecía una exageración por lo mínimo. Dado que en el versículo siguiente Jesús contestó una sola acusación, la de ser un demonio, podemos suponer que probablemente no le llamaron samaritano, como se traduce, sino una palabra Ashmedai, el nombre del príncipe de los demonios. Puede ser que le llamaron así, ya que no respondió a samaritano. 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Al insultar al Hijo, insultaron al Padre, su Padre. Insultas a mi Hijo y me pongo enojado. Lo mismo con Dios. Con Jesús, pues el Padre estaría enojado. 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Si estuviera buscando su propia gloria, le podrían acusar de lo que quería. Él estaba buscando que su Padre fuera glorificado. Y tenemos que preguntarnos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué gloria estamos buscando nosotros? ¿Nuestra propia gloria o que Cristo sea glorificado? Si estamos tratando de glorificarnos a nosotros, no tenemos parte en lo que Cristo está haciendo en esta tierra. Cristo glorificó al Padre, nosotros glorificamos al Hijo y al Padre. Y el Espíritu Santo está contento en nunca ser glorificado. Porque al glorificarse el Padre y glorificarse al Hijo, el Espíritu Santo está glorificado en ellos, pero Él no quiere la gloria, como muchos hacen hoy en día. No hay adoración así directa casi en las Escrituras acerca de glorificar al Espíritu Santo. Siempre la gloria va al Hijo y al Padre. Y los que hoy en día glorifican al Espíritu Santo están errados en su entendimiento. Vamos a mirar, por ejemplo, capítulo 1 de Romanos. Versículos 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, Jesucristo es glorificado aquí, y el Evangelio es el Evangelio de Dios el Padre. Y vemos eso mucho en los escritos de Pablo. Por ejemplo, el versículo 7 del mismo capítulo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué no agregó y del Espíritu Santo? Porque al glorificar al Padre y glorificar al Hijo, el Espíritu Santo está glorificado en ellos. Él es como un espejo. Y cuando la gloria viene hacia Él, Él lo pone para que esa gloria refleja al Padre y al Hijo, porque ese es su ministerio. El Espíritu Santo no desea recibir la gloria. Él quiere que el Hijo y el Padre sea glorificado porque esa es su naturaleza. Y podemos ver eso a través de las Escrituras. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
El que guarde mi palabra nunca verá muerte. La persona que cree en Cristo nunca enfrentará la separación eterna de Dios. Hermanos, si alguien puede perder la salvación, Jesús es mentiroso. Léelo otra vez, hermano. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Su palabra era Él mismo. Él es el verbo de Dios. El que cree en Él nunca verá muerte. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Como de costumbre, los judíos se centraron en lo físico, pero esto no podrían entender a Jesús. No se dieron cuenta que hablaba de la muerte espiritual y no de la muerte física. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Como Abraham finalmente murió, ellos pensaron que Jesús estaba tratando de hacerse mayor que Abraham. Y no estaba diciendo eso. Estaba ofreciéndoles vida eterna. 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces el Padre ya le había glorificado desde el cielo cuando fue bautizado Jesucristo. El cielo se rompió y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Y ninguna otra persona en el mundo ha recibido esa clase de aclamación divina. Solo Jesucristo. 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Él conoce al Padre. Jesús les dijo que ellos eran ignorantes de Dios, que decían adorar, pero eran ignorantes. 56, hermano. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Ya que ellos se relacionaban con Abraham, Jesús les dijo que deberían de alegrarse de verlo, así como Abraham se alegró de hacerlo él mismo. Él desde lejos estaba alegrándose de ver a Jesús de lejos y ellos lo tenían ahí de frente. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaban esperando a la nueva Jerusalén, que iba a bajar del cielo. Ellos entendían mucho más que nosotros pensamos. 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Como la gente respondió sarcásticamente, Jesús dio una de las más claras afirmaciones de su deidad en el libro de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. El próximo versículo, hermano, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow. Una declaración plena, clara, obvia, sin duda. Jesús se declaró ser Dios.
Él existió eternamente. 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Otro de esos escapes milagrosos. La reacción de la multitud demostró que entendían, pero rechazaron su afirmación de deidad. Entonces, afirmaciones de Jesús sobre su deidad. Dos alternativas. Falsa, dos alternativas. Él sabía que sus afirmaciones eran falsas. Esa es una idea. Mentiroso. Él no sabía que sus afirmaciones eran falsas. Lunático. Verdadera. Él es Dios y Salvador. Dos alternativas. Aceptar, rechazar. Ahí está, hermano. No te deja con otro. O tiene que creer que Jesús es un mentiroso, que no era Dios y que solamente engañaba a la gente. Esa es una alternativa para los que declaran que Él es un falso. La otra alternativa es que Él era lunático. Y así me dijo una vez un ateo, profesor de una universidad en Texas. Me dijo que no, Cristo era un lunático. Y me dijo que yo te puedo llevar a cualquier parte por aquí a mostrarte gente lunática que se cree ser Dios. Jesús se creó ser Dios, pero era nada más que un loco. Y le dije, es increíble, ¿así cree? Y dijo que sí. Y le dije que tú y yo somos muy, muy semejantes, le dije al ateo. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, ¿usted cree, o tú crees que él era un lunático? Y yo creo que era Dios. Y la cosa que tenemos en común es que los dos creemos. Y él se puso enojado. Dio la vuelta y salió caminando. La otra opción es que era verdadera. Él es Dios y Señor. Y las alternativas que todos nosotros tenemos es o aceptarlo o rechazarlo. Perdón. Muy bien. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor de los señores, el más grande que jamás ha vivido. Le adoramos hoy y le alzamos, le levantamos en medio de nosotros mismos aquí, Señor. En manera pobre, Señor, porque no sabemos en realidad cómo adorar como debemos de adorar. Pero sí le queremos a Jesús. Sí le alabamos a Jesús. Porque Él es el único Salvador. El único Dios hombre que ha venido a comprarnos con su muerte y sangre preciosa. Gracias por Él. Gracias por Él sustituirnos en el Calvario. Gracias, Jesús, por hacer esto por nosotros. En tu nombre, amén. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. No se olviden de ir allá a agarrar algunas cosas de los jóvenes.